está viendo el Power, ¿no? Sí, sí, se ve. No hay nadie en espera, si se van sumando los agrego. Bueno, vamos a tratar de llegar entonces a lo último. Otro aspecto que aborda en tanto otro organizador sociocultural reconocido por CAES, habíamos dicho mitos, utopías, creencias, ahí hay otro listado más, pero que vamos a abordar y consideramos nosotros son las ideologías. Y ocurre lo mismo, entre comillas, que con las creencias. También pueden ustedes escuchar en los relatos que puede haber aspectos de orden ideológico también en los dichos, de alguien profesional. Por ahí, como ustedes van a ver un amplio abanico, no tiene por qué ser trabajadores y trabajadoras sociales, entonces puede haber claramente trabajadores que expresen su ideología concreta y explícitamente. En este sentido, se trae a Pierre Ansart, que ahora vamos a ver otras cositas más, pero acá cuando se refiere a ideología, se refiere específicamente a ideologías político-partidarias. ¿Sí? Cuando Ansart está hablando, no es la ideología en sentido amplio, en tanto cosmovisión del mundo más ampliado, sino que él se refiere específicamente a las ideologías políticas concretas. Si sos de izquierda, si sos de derecha, y si perteneces a algún partido. ¿Sí? Si bien está escrito en Francia, esto va para todos, un mundo occidental, podemos decir. Entonces, esto también puede ocurrir, como ustedes escuchan en los relatos. A ver, primero una preguntita. Si nos ubicamos en el tetraedro, ¿no? Fíjense, les acabo de decir ideologías. Y estamos hablando de lo político. Y si bien estamos anclados en el polo de la semiosis, ¿a qué subsistema nos estamos refiriendo y con cuál lo político, entonces, en términos de tetraedro, se articularía? Ahí lo tienen, ¿no? El ideológico. El subsistema ideológico es el primero, perfecto, directo en relación con, fíjense que también está ubicado con las creencias, con los valores. Ahí lo ideológico, en tanto el tetraedro, incluye el sentido amplio de toda creencia de orden político, en tanto transformación de la realidad, un sentido amplio. Como yo les decía acá, Ansart específicamente se refiere a las creencias o ideologías partidarias en el marco de una institución, en el marco de la sociedad, y nosotros también lo llevamos al marco de una institución. Entonces, en tanto creencia ideológica de orden político, ¿con qué polo, en principio ustedes dicen, con qué polo esto se puede articular de entrada? O sea, más allá de la semiosis, ¿no? ¿Con qué otro polo del tetraedro? La crátesis. Con la crátesis. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque ahí, justamente, se va a dar en la manera en que usa Ansart el término político. Si ustedes cuando lean el texto, él va a ir al tema del poder, por eso lo ubicamos en el polo de la crátesis, pero con los sentidos que se le da desde lo ideológico, porque él vuelve a retrotraer, aparte por su disciplina, el poder a los términos, si quieren, más crosserianos, no en el término de lo que Crozier desarrolla, sino al poder tradicional sociológico de el poder de unos sobre otros. ¿Quién tiene mayor poder en las instituciones? Y cómo esto está manipulado, atravesado por las ideologías partidarias. ¿Sí? Por eso él dice que acá hay uno que puede escuchar. Cuando ustedes en los relatos, por ejemplo, no sé qué se llama, pero se pueden referir, por ejemplo, a con esta administración, esta gestión gubernamental, nos pasa esto y esto, puede haber un análisis lúcido, pero muchas veces, a veces habla de personas, ¿no? Tal persona, el presidente, el ministro, entonces empiezan a ubicar esas personas que representan además a determinada corriente ideológico partidaria a nivel sociedad, pero que se trasluce con determinados referentes a nivel de una institución. ¿Sí? Entonces se le reclama a determinado estado en determinadas personas, que cuando cambia por ahí ese signo político, la misma situación no es reclamada. Puede haber en el ámbito institucional que alguien, inclusive de otra corriente, te diga, mira, acá estos se quejaban porque estaba el otro presidente, pero acá sigue pasando lo mismo, y los que antes al decirle al presidente actual no le dicen nada, y la misma situación sigue ocurriendo, ¿no? Que puede haber una tercera corriente política en esa institución. Entonces ahí tiene que ver que muchas veces hay cosas que se reclaman,
se interpretan o se dicen en función también de quién esté ubicando ideológicamente los lugares de poder en una institución, que quizás sea inclusive una institución que trascienda, ¿no?, a la organización. Por ejemplo, quién ocupa el lugar de un municipio, de un ministerio, de una nación, de una secretaría. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, a veces en el discurso de los entrevistados por las noticias periodísticas pueden también implícitamente o explícitamente aparecer este tipo de ideologías. Y lo que va a decir Ansar es que, a diferencia de las religiosas, las cuestiones ideológicas dividen fuertemente, son irreconciliables, absolutamente. Y esto fractura muchas veces no solo el discurso, sino la práctica de las instituciones. Entonces, cuando ustedes noten que en los discursos dicen dificultades, por ahí hay que ver si lo conozcan. O sea, hay que ver si tiene que ver con lo ideológico, entonces puede ubicarlo en el subsistema ideológico. Pero también, quizás, lo primero tenga que ver con aspectos ubicados en el polo de la crátesis, ¿no? Las jerarquías, los poderes, quién ejerce mayor o menor poder en términos de opresión o en términos de sometimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden escuchar que alguien dice, la verdad que acá no nos dejan decir nada. Entonces, voy a decirlo así. Lo ubico en el tema del poder. Perfecto, porque digo que acá me está diciendo que la jerarquía no los deja hablar, no los deja decidir, no los deja reunirse. Perfecto, pero después les agrega eso, en su mismo discurso, lo que pasa que además nos persiguen porque somos no sé, color blanco, y ellos son del color celeste. Entonces ahí no solo tiene que ver con algo que está vinculado con la jerarquía funcional, sino que le asigna otras cuestiones. Entonces ahí, además del polo de la crátesis, ustedes ya pueden llevar al subsistema ideológico, ubicar estos dichos que no los interpretan ustedes, lo está interpretando la persona que se los dice. ¿Se entiende? Ustedes lo ubican ahí. Ustedes no están interpretando ni analizando nada. Son las interpretaciones que hace la gente. Pero ustedes pueden ir discriminando, ubicando qué corresponde al polo de la crátesis, a lo nómico, a las reglas y al tema del poder sociológico, pero cómo esta persona aparte le da un sentido desde lo ideológico a esa opresión o a ese sometimiento o a ese no dejar hacer. ¿Se entiende? Estoy dando ejemplos posibles. No es que a ustedes les va a parecer esto. Quiero decir que cuando ustedes distribuyen en el tetraedro, escuchen o lean con esta amplitud. A veces es polo de la crátesis y queda ahí, y a veces hay algún sentido que a lo que pasó en la crátesis les esté dando algunos datos desde el subsistema ideológico o desde de las creencias o de lo mítico o desde lo utópico, por ejemplo. Y ahí, obviamente, la dimensión histórica va a tener mucho que ver. Por ejemplo, que alguien les diga, mirá, antes no nos sometían de esta manera. Cuando estaba tal que él tenía el color político nosotros podíamos trabajar esta manera. Entonces ahí ya ubicó un tiempo en un pasado más o menos reciente, y que es más, alguien podría decir, mira, la verdad que ideológicamente no compartíamos con esa persona, pero puedo decir que era mucho más abierta para escucharnos. Entonces, hay un reconocimiento de ideologías diferentes, pero reconoce determinado estilo en su conducción, ¿no? Es más, alguno te puede decir, mira, la verdad que nos hemos llevado una gran decepción. Quien está conduciendo es de nuestro palo, y sin embargo nos ha traicionado. No, ¿se entiende? No todo es blanco y negro. Por eso es importante escuchar e ubicar en función de lo que dicen quienes están en esos lugares. ¿Se entiende? Entonces el punto es, en esa mirada estratégica, es qué queda en el espacio solo para el espacio, pero qué hay en el espacio, y también hay sentidos que le dan desde el polo de la semiosis en función de lo ideológico, o de lo utópico, o de lo mítico, o de creencias. O en función del sistema epistémico, ¿no? De los saberes, de la disciplina, de los ideales. Se van teniendo como es la lógica. Ahora, ustedes por ahí, en su relato, no encuentran nada de esto. ¿No lo encuentran? No lo encuentran. Lo que sí queremos decirles es que si nosotros sí lo encontramos, se lo vamos a señalar. ¿Se entiende? Pero hasta como aprendizaje, quiero decir. Si ustedes por ahí hay algo que, fíjense que esto que les dijo acá, vos lo dejaste en el espacio, por ejemplo, en función de lo que después va a hablar Malfait, ¿no? Con el tema del espacio.
los sentidos del espacio. Está bien, ustedes ubicaron cómo las personas dicen cómo es las dimensiones de su práctica, cómo debería ser, y no escucharon y no ubicaron luego en el pueblo de la semiosis es por qué esas personas no quieren ir a ese lugar asignado. Porque le está diciendo que ese fue un lugar que ellos jamás pidieron y ellos habían pedido otro. Entonces, el lugar que les fue asignado, ellos no lo quieren tomar. Entonces, ahí hay un sentido. No está hablando solo del espacio de la institución, sino por qué lo usan o no lo usan. ¿Se entiende? Entonces, nosotros por ahí le decimos, che, está bien donde ubicaste lo del espacio, en lo ecológico, pero acá te dijeron algo que deberías haberlo ubicado en los sentidos que los trabajadores le dan a ese espacio utilizado o no utilizado. Y eso deberías haberlo ubicado en el polo de la semiosis, en alguno de los subsistemas, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, esto también es un aprendizaje, ¿no? Nosotros le decimos yo porque tenemos más cancha, más práctica. Pero quiero decir que primero vayan a lo más, a lo más sencillo. Ubíquenlo casi esquemáticamente. Pero después vuelvan a leer y fíjense que por ahí un mismo o dos mismas informaciones les da muchos datos para ubicarlos luego en el resto del tetraedro. A veces no hace falta tanta información diversa. Por ahí se cuelgan en el espacio o en el presupuesto y a partir del presupuesto le da muchas interpretaciones a esa gente de por qué están de acuerdo o no con el presupuesto, lo pueden vincular con el saber, porque pueden llevar a cabo su tarea o no la pueden llevar a cabo, porque el espacio para trabajar esa tarea no es el adecuado para lo que ellos creen, porque además los maltratan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Primero vayan a lo más accesible y después vayan ubicando las interpretaciones que los trabajadores y trabajadoras hacen sobre esas situaciones. Y ahí van a ver cómo se empieza a complejizar, pero al mismo tiempo se empieza a enriquecer también y empiezan a decir qué tapo este Malfé, como diría Capusotto, cómo la vio, ¿no? ¿Cómo la vio? Y sí, porque se dio cuenta que era bastante complejo y caótico esa organización, que todo se da muchas veces a la vez. Por eso necesito de un instrumento para organizar un poco toda esa información y ver realmente qué mayor peso había de esa información en función de las dimensiones institucionales. ¿Sí? Bien. Me queda un ratito, bastante. Así que, esto, en función de lo que se llaman los organizadores socioculturales, como lo llamaba Caes, nos lleva entonces, ahora sí, a entender un poco por qué forman parte de nuestra representación social. Y acá voy a tomar un poco primero lo de Moscovici. Porque a nosotros, esto que muchas veces cuando nos movemos cotidianamente, y todos los trabajadores se mueven cotidianamente, no se las pasan analizando todo esto permanentemente. Pero estas formas de representarnos el mundo son las que nos sirven como esquemas de interpretación que nos permiten explicar lo conocido y hacer más familiar lo desconocido. En general, cuando ustedes escuchan, la gente da cuenta de los problemas que tiene, las dificultades, a partir de sus esquemas de interpretación, que como decíamos la otra vez, han sido aprendidos, internalizados en su proceso de humanización. Como decíamos, en principio, en la institución de la familia, pero también en otras instituciones. La escuela primaria, hablando de nosotros, ¿no? Escuela jardín, escuela primaria, escuela secundaria, grupos de pertenencia, referentes, ¿no? Personas referentes que no, por ahí sea un profe de gimnasia, por ahí sea una profesora de teatro, algún amigo de la vida, o sea, otros grupos del club, o sea, discusiones, libros, ¿no? A veces uno tiene referente literatura, que puede ser de un poeta hasta un académico, un filósofo. Entonces, todas esas formas nos sirven a nosotros después como esquemas de interpretación que nos permiten comprender lo conocido y a partir de ahí uno también analiza y le encuentra explicaciones a lo desconocido o lo hace más familiar a aquello que no comprende, justamente para poder seguir moviéndonos. ¿Sí? Entonces, de todos estos aspectos de estas formaciones imaginarias se constituyen estas representaciones. En los términos de Moscovici, él trae una definición de la representación más teatral, es decir, de representar, poner en lugar de. Entonces, él nos toma como si fuéramos actores, que nosotros somos, por un lado, reproductores de aquello que hemos ido aprendiendo. O sea, nosotros hablamos un lenguaje, ¿por qué? ¿Por qué creen que hablamos el lenguaje que hablamos?
¿Por qué se les ocurre que hablamos y ustedes me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Por el lugar que nacimos? Claro, primero en la familia, ¿no? Las palabras, ¿no? Nosotros no nacemos aprendiendo un lenguaje. Es más, si uno al nacer hubiera llevado al Tíbet, estaría hablando tibetano, aunque haya nacido de padres argentinos acá. O lo mismo si voy a Canadá, etc. O sea, que el lenguaje están las condiciones para el aparato fonador de hablar, pero uno es formado en el lenguaje y en las interpretaciones que tiene además ese lenguaje en determinado lugar, en determinada sociedad, en determinada familia, determinada geografía. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos incorporando esos esquemas y en principio somos reproductores, por eso representamos. Pero, como dice Moscovici, así donde se quiso ver a la representación como una mera reproducción, se equivoca en tanto, nosotros no solo reproducimos, sino que en el mismo reproducir alteramos. Fíjense todo lo que se altera el lenguaje, ¿no? Si yo digo ahora, por ejemplo, y acá también retomando a Capusotto cuando él trabaja desde el humor el tema del lenguaje con el ministro de Educación, ¿no? Y le dice a Cevita, decime cómo dirías vos, mirá, tengo un amigo que está por cometer una situación complicada y me gustaría que te controles y no lo hagas. Cevita, ¿cómo dirías? Entonces, ¿cómo dice Cevita? Papito, rescatate que pinta Bondi. ¿No? Entonces, alguien que viene a aprender castellano y le dice, loco, rescatate que pinta Bondi. Y él empieza a decir, rescatate, ¿de dónde viene a rescatar? De la salud, o de los bomberos, ¿no? Bondi. ¿Qué es Bondi? Bueno, acá se le dice al colectivo. Entonces, fíjate, te salvo, macho, que sos parte de un animal, porque viene un colectivo. Si vos pones palabra por palabra, no se entiende nada de lo que está diciendo. Uno entiende el sentido de acuerdo a la comunidad en la que está. Y ojo, fíjense, gato, rescatate, gato, ¿no? El animal, ya gato, se le dice a Macri, ¿no? Digo, se le dice a Macri, es un gato, es un animal, gato es en el sistema carcelario, tiene otra cuestión, en los adolescentes, en la cumbia, ya hay palabras polisémicas que van rotando de sentido permanentemente. Entonces, a pesar de uno hablar el mismo idioma, no necesariamente habla el mismo lenguaje, ¿sí? De acuerdo al lugar en el que esté, la clase social, la historia, los gustos, el prestigio, la escala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno no es mero reproductor de un lenguaje, también es un creador, es un constructor de representaciones. ¿Sí? Entonces, la representación, y ahí retomamos a Mendel, retomamos a Castoriadis, dicen tanto esa imaginación radical que está ahí construida, es nosotros como seres humanos portamos en tanto especie, y es inherente a toda especie, la capacidad de imaginar, la capacidad de crear algo ahí donde no era una causa-consecuencia. Nadie podría decir que rescatate Pancho que pinta Bondi es una causa o es una consecuencia absolutamente esperable de determinadas causas porque yo nací en determinada familia, en determinado país, etc. No es una consecuencia esperable. Eso tiene que ver con transformaciones y sentidos que le dan las poblaciones. Por eso, si uno va a otra provincia o a otra comunidad, mismo determinada la provincia de Buenos Aires, no inventan por el mismo lenguaje o la misma transformación. ¿Se entiende? Y así como sea la transformación, pongo el ejemplo del lenguaje, ¿no? Pero esto también ocurre en las instituciones. Uno puede reproducir determinado saber, determinadas reglas, pero también hay prácticas transformadoras. La representación sirve para ubicarse, para entender los esquemas, para entender qué es más o menos una institución, qué supone trabajar, qué debe hacer un trabajador social. Pero además está la impronta que uno le va poniendo. Y ahí es donde aparecen los conflictos muchas veces. Cuando dicen, no me dejan hacer lo que deberíamos hacer aquí para que esta institución sea eficaz. Nos están coartando el derecho a abordar determinada problemática. No nos están reconociendo el salario por esto. Si hubiera acá más trabajadores, podríamos intervenir de una mejor manera. Entonces, ahí están también los aspectos de la transformación. La representación, en tanto, estos esquemas que uno incorpora, sirven para comprender lo conocido y lo desconocido. Pero también hay una importancia de transformación. Y las representaciones, entonces, también son históricas. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto me queda? Erika, ¿cuánto me queda? 20 minutos.
Bien, ¿alguna duda, consulta hasta este momento? Yo trato siempre de llevárselos a lo que ustedes también puedan encontrar en esos relatos de los artículos, ¿se entiende? Para que les dé material en donde creen ustedes que puedan ubicar ciertas cosas que por ahí a veces no le encuentran un lugar. ¿Sí? Entonces, cuando alguien habla de una transformación, fíjese, puede ser utopía, ¿no? Como recién decíamos, pero también puede ser transformación de una representación, ¿sí? Entonces, fíjense los sentidos, pero sobre todo los que le dan la propia gente que se los está diciendo. Entonces, eso les va un poco marcando la cancha, es en qué polo o subsistema voy ubicando esos aspectos, sin que ustedes lo interpreten, ¿eh? Vuelvo a decir, ustedes no tienen que interpretar, tienen que tratar de comprender en todo caso en qué lugar ubicarlo en función de lo que la persona está diciendo. Hasta ahora no le estamos pidiendo que analicen ese discurso. ¿Sí? ¿Alguna consulta? En función del parcial, ¿no? Inclusive pueden pensarlo en relación a este tema. Bien. Entonces voy a comentarles otro aspecto que dejé pendiente el otro día cuando hablábamos de los mitos. Piransar es el otro autor que ustedes tienen para ¿qué viene a hacer él en realidad? Y acá me voy a agarrar un poquito el machete para no irme por las ramas. Esperen un segundito. Es lo que va a traer acá sobre todo. Espera Es que ir a cuestionar. Sí. te quedó la diapo de María ahí, ¿eh? Ah, perdón. Es que yo me lo confundía, Marí, con Piransar. Acá está Piransar. Gracias. Ahora, Piransar, van a ver que cuando ustedes lean el texto, justamente retoma todas estas cuestiones imaginarias de los mitos, utopías, ideologías y creencias, y lo va a poner en cuestión. Él va a decir que en realidad a todas estas formaciones imaginarias no tienen un sentido unívoco, va a decir él, sobre todo con el tema de los mitos. Que todas estas formaciones, en realidad, diría Luro, como con Luro, tienen algo oculto. Hay algo que no se está diciendo ahí. Y lo que no se está diciendo es que tanto las utopías, los mitos, sean en el momento histórico que se hayan construido, constituido, son producto de desarrollos socioculturales. Él va a cuestionar la perspectiva, sobre todo en los mitos y creencias, va a cuestionar que esto tenga un sentido sagrado. Él desacraliza todas estas formaciones. Él va a decir, señoras, señores, estas formaciones imaginarias están creadas por los propios seres humanos. Y los propios seres humanos tienen intereses creados en función de esto. Por eso, en una institución, todas las formaciones pueden ser resignificadas. Por ejemplo, en los mitos. La creación de la fundación, ¿por qué tenemos los mitos? Por el mito de fundación. Cuando alguien les dice, ¿qué conoces sobre la historia de la institución? ¿Qué te comentan sobre qué es lo que entienden de la historia de la creación, de la historia de tu disciplina, cómo se lleva a cabo la práctica? En realidad, muchas veces, eso que aparece como algo naturalizado, claramente es una creación de seres humanos que responden a intereses y que aparentan ser como construcciones vaciadas de ideología, cuando en realidad tienen todo un sentido ideológico oculto. A veces consciente y muchas veces inconscientemente, justamente porque lo que no se ha analizado en esas personas es cuáles son los sentidos que le dan a la institución de trabajo, los sentidos que se le da a una disciplina. Entonces se da por sentado que todos entienden homogéneamente lo que es trabajar en una organización, homogéneamente es el desarrollo de una disciplina. Entonces acá el trabajo social es homogéneo. Todos hacemos lo mismo, todos pensamos lo mismo. Bueno, vayan preguntándole a cada uno de esos trabajadores. Seguramente haya representaciones compartidas y otras que no. ¿Y saben dónde se nota esto? En los sentidos encontrados, en las dificultades. Muchas veces los enfrentamientos, las frustraciones dan cuenta de que los sentidos no son los mismos. Entonces, Ansar va a traer toda esta cuestión de la manipulación de los sentidos y las significaciones. Va a decir, en realidad, los mitos, las utopías de aquellos que ocupan lugares de poder funcional en una institución, por ejemplo en nuestro caso, le dan sus sentidos y los intentan manipular para que sean permanentemente instituidos y sean incorporados por el resto de las personas que trabajan allí, ocultando su
criterios o sus características de creación humana. Y los ponen en un lugar naturalizado, sagrado, de personas que han tenido mucho prestigio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a trabajar en el Instituto Favaloro, saben quién fue Favaloro, ¿no? ¿Les suena Favaloro? Sí, Una, sí. una eminencia, ¿no? En la Sí, sí. cardiología, Sí, pero sí. también una persona que se involucró mucho, también en la perspectiva hasta ideológica respecto a la vinculación de Estado-salud, por ejemplo. No sé si saben ustedes, saben que no vive Favaloro, sobre todo los más y más jóvenes. No vive. ¿Y saben cómo fue su final? Se disparó en el corazón. Bueno, ¿no? Qué significativo, ¿no? Se suicidó. Se suicidó, bueno, por un montón de factores. Pero quiero decir que, fíjense, lo que, por ejemplo, si fuera a trabajar en el Instituto Favaloro, ¿no? Se llama Instituto Favaloro, además. Una persona que es una eminencia de los 3 o 4 cardiólogos más citados en el mundo por los descubrimientos que hicieron respecto a los stents, etcétera, etcétera, que esto salvó vidas. Entonces, una institución, aparte con este sentido del suicidio, ¿no? De lo que ocurrió además con él, voy haciendo una cuestión brutal, hay mucha más complejidad en esto, pero quiero decir que cuán difícil puede ser en una institución ir en contra de lo que marcó, por ejemplo, los criterios de Favaloro para llevar a cabo su institución adelante. Entonces, es una figura de mucho peso emblemática. Entonces, ¿qué puede pasar? Quienes están ocupando esos lugares hoy de poder apelan a Favaloro, porque Favaloro diría esto. Y por eso uno hace un análisis crítico, diría, che, acá yo vi una entrevista a Favaloro no dice nada de lo que ustedes dicen, ¿no? Entonces, a veces lo que va a decir Ansar es que hay una apropiación y resignificación de los sentidos de los imaginarios, las significaciones sociales, imaginarias en una institución, por ejemplo, de aquellos valores anclados en una institución, que en realidad hacen hablar en función de otros, pero con un sentido absolutamente cambiado, en función de los intereses. Pero entonces traigo que esto lo dijo Favaloro, porque en función de lo que es Favaloro y lo que se pone en Favaloro, nosotros tenemos que seguir trabajando en esta orientación. Bueno, algunos dicen, entonces claro, es muy difícil oponerse, en términos de Mendel, a ese pattern, a esa imagen de autoridad. ¿Cómo vos, que recién saliste de la Universidad de Medicina, vas a decir que estás en contra de Favaloro? Lo que ocurre es que quienes están llevando a cabo el poder ahí, quizás reinterpretan, visibilizan determinados aspectos de los dichos de Favaloro que son inherentes a los intereses que esas nuevas autoridades tienen en la institución. Se apropian de la imagen y los discursos de Favaloro, seleccionando aquellos aspectos que son coherentes para su idea de lo que debe ser el mito institucional. Quiere decir, la nueva creación de la historia de la institución. Y van a borrar todos aquellos que no sean convenientes para ellos. Por ejemplo, Favaloro luchaba un presupuesto para que sus nobles trabajadores se siguieran formando. Entonces, ellos ahora, por ejemplo, digo, no hay más presupuesto para los nobles. Entonces eso se oculta y dice es el sacrificio que todo trabajador debe hacer para estar a la altura de Favaloro. Entonces vos tenés que seguir formándote. Usted para trabajar aquí tiene que seguir formándose. Y se oculta, por ejemplo, que había becas en la institución para que esos nobles trabajadores se formaran. Y se apela al sacrificio, pero se oculta. Entonces, ese presupuesto puede ser destinado a incrementar los salarios de las autoridades. Estoy inventando ejemplos, ¿se entiende? Pero quiero decir que tiene que ver con los intereses, pero se coloca de una forma sacralizada, como en los mitos, porque está dicho y se pone la autoridad, que es Favaloro. Que Favaloro en sí mismo es una institución, en el ámbito de la cardiología, y en esa misma institución en la que trabajo, porque representa determinadas creencias y valores, saberes políticos, disciplinares, ideológicos y hasta afectivos. Y aparte porque fue el creador, el fundador de esa institución. ¿Se entiende? Entonces, Ansar lo que trae acá es la cuestión también política de la mirada de estas formaciones imaginarias. Él va a decir que en realidad está siempre atravesado por estos intereses. Por eso digo que trae además la dimensión del poder más sociológica, más tradicional, la de la manipulación. ¿Sí?
la manipulación de los sentidos y significados imaginarios para imponer determinada forma de hacer una institución y que al mismo tiempo se transforma en lo instituido. Y por lo tanto, y acá sí es a la universalidad de todo mito, aquel que se aparte de eso que es lo instituido será excluido, será sancionado, será disciplinado, será perseguido o será echado de la institución. ¿Se entiende? Se va comprendiendo un poco cómo opera esto. Entonces, muchas veces uno tiene que leer los conflictos y hay que ver de los dichos que ustedes traigan, hay que ver, después ustedes no lo saben, es algo que sea muy explícito, que quizás tengan que ver por cuestiones de poder. Entonces, en principio por cuestiones de poder, pero hay que ver los sentidos que le dan ahí, que quizás tengan que ver con la construcción del sentido de los mitos, la institución en función de la historia que se está ahí en disputa por determinadas autoridades y otros sectores de la institución. ¿Sí? Yo les doy posibles ejemplos. ¿Tá? Por eso, como ahí está en el último punto, lo que trae a avanzar es la disputa por la imposición de los contenidos y sentidos asignados, sea a los mitos, a las utopías. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, mira, acá la única forma de ir para adelante es seguir lo que nos inculcó Favaloro. Es como pasó, por ejemplo, ¿no? En el arte. Y fíjense las palabras. No sé si acá hay algún estilo música o no, y sobre todo música clásica. En la música clásica se llaman conservatorios. La palabra misma lo dice. Es un conservatorio, no es un creadotorio. ¿Se entiende? Entonces, ahí en los conservatorios se momificó, ellos no van a decir estas palabras, pero se dijo que la creación musical llegó hasta determinada época. O sea, después de Beethoven y de Mozart, no hay más nada. Nadie tiene el derecho a poder seguir componiendo porque sería blasfemar a esas creaciones. Entonces, por eso se entienden los problemas que tuvieron Tchaikovsky y otros más que se dignaron a componer nueva música clásica. Fueron destrozados por la academia, porque eran aquellos que se rebelaban contra aquello que ya había sido creado. No podía haber algo más excelso que la música de Mendel. Acá es Mendel, no es Mendel. Es Mendel, Brahms, Mozart, Beethoven. Obviamente que son los padres y obviamente que la creatividad y el talento llegaron a niveles excelsos. Pero el conservatorio se dedicó a eso, a conservar. Y si ustedes escuchan a Bruno Gelber, no sé si conocen a Bruno Gelber, un pianista de nuestros mejores concertistas, es muy interesante. Los invito a ver, si un día buscan en YouTube, entrevista a Bruno Gelber en TBR. No, en TBR no, en Duro de Domar. Y él dice claramente, yo no sé componer una nota. Y vos decís, pero vos tocás Chopin. Él dice, yo, porque a mí no me enseñaron a componer. Y le da hasta vergüenza, porque él dice, yo no podría hacer nada mejor que Beethoven. Eso ha sido internalizado en la academia. Entonces, ahí cuando hablan de Charlie, pero Charlie compone. Yo admiro a Charlie García en ese momento. No lo escuché mucho, pero lo admiro porque él tiene la libertad de componer, que yo no tengo. Y justamente la palabra misma lo dice. Ahora, en algunas instituciones, no conservatorios, empieza a aparecer la materia composición. ¿Se entiende? Que es la parte creativa. Enseñar o dar las herramientas para crear, para componer. Si no, toda la gente, fíjense esto, la gente que va a ver hoy al Teatro Colón va a escuchar reactualizaciones, reinterpretaciones. Yo creo que si Beethoven y Mozart se despiertan, meten sopapos a diestra y siniestra, porque dijeron, ustedes siguen tocando la música que yo compuse hace 200 años, no han hecho nada. Pobrecitos de ustedes. ¿Sí? Porque a mí yo me hubiera matado si tengo que andar tocando solo lo que otros me decían. Y obviamente, y ahí les invito a ver la película Amadeus, que Mozart también, para vivir, tenía que componer canciones de morondanga para los balsecitos, para que también, como si fueran las fiestas, en las discos de la época, él tenía que hacer cancioncitas que las hacía una tras de otra, porque eran como chorizos, para que el resto de la corte baile. ¿Sí? Pero él cuando componía para, como creación, porque era el talento que él tenía. ¿Sí? O sea, él también estaba atravesado por las instituciones y también pobrecito así terminó.
lo que le implicaba a él crear y lo que le implicó los buchones alrededor de ese príncipe que él tenía, que le llenaban la cabeza, por envidia, por otras cosas, de que no lo siguiera bancando a ese borrachín porque hacía cosas que estaban fuera de los valores de la sociedad cortesana de ese momento. ¿Se entiende? Entonces yo le doy otros ejemplos, pero esto ocurre con lo instituido. Por eso lo mítico, aquellos que buscan la circularidad, es lo instituido. Las utopías son lo instituyente, ¿no? Para llevarlo a esto de la definición duroniana. Si vas a ver Luró, lo instituido, así esquemáticamente, lo instituido es lo mítico. La circularidad del mito, de siempre lo mismo, la reproducción permanente. La utopía es lo instituyente, lo que busca transformar. ¿Sí? Para que vayamos articulando autores. Bueno, si me queda un poquito de tiempo, otro aspecto que es interesante, que es muy accesible, el texto es este que antes demostraba, que es de Henri Marie. Él va a ver la perspectiva del poder justamente vinculada con los imaginarios sociales. Y les va a colocar, lo van a ver ahí, que en realidad él dice, no se puede sostener el poder solo por la fuerza. No se puede. Que hay ejemplos sobrados en el mundo que más allá de la opresión, hay otros factores, y muchas veces más sutiles, que hacen que determinado sometimiento no solo se sostenga con el tiempo, sino como también va a decir María José en algún texto, termine con el consentimiento de las propias víctimas, incorporando y aceptando, a veces inconscientemente, muchas veces inconscientemente, ese sometimiento. Entonces, Marie va a dar cuenta de está la parte legislativa, la ley, ¿no? Lo explícito, las sanciones. Se va a Si vos cortar haces en esto, un sí, por eso, muy esquemático. Lo legislativo tiene que ver con el discurso del orden, rápidamente, leyes, qué es lo permitido, qué es lo prohibido, que también tiene que ver con los intereses de determinados momentos plasmados en la ley. Otro tiene que ver cuando está, eso no basta, vienen los imaginarios sociales, lo simbólico, lo que se ensalza, lo que tiene que ser invisibilizado. Y ahí van a ver emblemas, canciones, himnos, ¿no? Escudos, colores. Y después, cuando eso no alcanza para sostener el poder, aparece la violencia extrema, ¿no? La represión. Así también, brutalmente, después lo podemos retomar, pero también esa es la vertiente también sociológica del poder, vinculada al imaginario, de cómo incide más sutilmente para encubrir y ocultar el discurso del orden y la violencia. Muchas veces, y porque aparte económicamente cuesta, se utilizan más los imaginarios sociales para someter que la fuerza. Bueno, dejo aquí y en todo caso en la próxima clase, que va a ser después del parcial, retomamos algunos aspectos de este tema de los imaginarios para terminar de cerrar. ¿Sí? Bueno, les deseo mucha lucidez, mucha suerte y nos vemos en 2 semanas y suerte para la entrega de los parciales. Nos vemos. Chau. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.